Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo un día más para poder abrir las Escrituras y tratar de escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos habla, Él siempre tiene cosas que decirnos, nos guste o no. El amor provoca eso y cuando Dios demuestra su amor para con nosotros es de esa manera, tratando con nosotros en donde lo necesitamos. Sea para consolarnos, sea para disciplinarnos, sea para enseñarnos, corregirnos, alentarnos, etc. Y bueno, depende de ti cómo vas a recibir la palabra. La palabra de Dios viene a nuestras vidas con todo su amor y nosotros la recibimos o la rechazamos. Por eso dice la Escritura que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Espero que Dios nos hable y que nuestros corazones no estén duros. Dios quiere hablarnos. ¿Cómo estará nuestro corazón? Lo que tú decidas. Vamos a seguir con la serie de personajes de la Biblia y estamos estudiando al profeta Elías. Quizás acabemos hoy, no sé, depende los temas que van saliendo, si nos alargamos más o menos, ahí donde Dios nos lleve, porque no siempre todo lo que me preparo es lo que decimos. A veces durante el estudio yo confío plenamente que el Espíritu Santo nos va guiando y a veces surgen cosas que ni las tenía previstas yo y sé que eso viene de Dios. Entonces vamos a confiarnos en sus manos haciendo una oración y comenzamos. Señor, muchas gracias por amarnos tanto y por tratar con nosotros cada día. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que están ahí día tras día apoyando y compartiendo un tiempo de comunión especial cuando nos reunimos en directo o después en diferido. Abrimos tu palabra y en ese momento sabemos que formamos parte de algo especial, algo que trasciende al mundo, que forma parte de tu reino eterno. Tú nos has escogido como tus hijos y tú estás tratando como el Padre perfecto que eres con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a saber venir ante tu presencia con nuestros oídos atentos, a escuchar lo que tú tengas que decirnos y a tener esa actitud humilde para recibir tu palabra en esta noche. Muchas gracias. Guíanos, te lo agradecemos todo y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos a todos, me alegro de que nos podamos volver a encontrar y ver. Hoy ya es viernes y es 8 de diciembre. En España es un día festivo, es fiesta, hoy no se trabaja. No sé si en otros países se celebran esta fiesta, aquí es una virgen, por eso se hace fiesta, la Purísima Concepción creo que se llama, y es una de las festividades pues, que ya existen desde hace muchos años. Y bueno, pues ya estamos a las puertas de otro fin de semana, estamos ya ahí preparados para ir a por el segundo fin de semana del mes de diciembre. Y a ver qué cosas el Señor tiene para nosotros. Los fines de semana son especiales, no solo por el descanso, el dejar de trabajar, sino porque tenemos más tiempo para encontrarnos los hermanos en las reuniones, el culto dominical del domingo, y para poder dedicar más tiempo a estar tranquilos, relajados delante de Dios, escuchando su voz. Bien, antes de que nos pongamos con el estudio, déjame que mire en el chat en directo, a ver si algún hermano saludó por aquí. Ahí tengo a Benito, buenas noches a todos mis hermanos. También tengo ahí a Juan Bermudo, que ha saludado. Dice Juan, buenas noches. Víctor y mis demás queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Papá y de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Y también tengo que saludó, a ver quién más. A Paco y Rosario han escrito un saludo. Dice buenas noches a todos, muchas bendiciones para todos. Beatriz también ha escrito. Buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesús estén con todos nosotros. Amén. Un abrazo.
Y esos son los mensajes que hay hasta este instante. Así que vamos a ir al estudio mientras más hermanos se conectan y otros están escribiendo por aquí. Estábamos en segundo libro de Reyes, capítulo 1. Hemos ido viendo las diferentes experiencias que Elías tuvo en su vida como profeta de Dios, y a través del estudio de este personaje, como todos los demás que hemos estado estudiando hasta ahora, pues aprendemos, porque eran personas como tú y como yo, y por lo tanto Dios trataba con ellos de la misma manera que trata o puede tratar con nosotros, y de ahí esa enseñanza especial para nuestras vidas. Entonces estábamos hablando de Ocosías, que es otro de los reyes que surgen en Israel, y ahí pues Ocosías, estuvimos viendo ayer que se volvió a consultar a los Baales, servía al dios Baal, y entonces él se cayó de una ventana, quedó afectado, su enfermedad parece que no se curaba, iba a más, y entonces pues él fue y consultó, lo leímos ahí al principio del segundo libro de Reyes, lo podemos recordar, lo leímos ayer. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Bueno, es el rey de Israel. Aunque te parezca extraño. ¿Y cómo que se fue a consultar a Baal-Zebub, a un dios pagano? Un dios que cuando lo estudias, ¿qué dice la Biblia acerca de él? Pues está claro que detrás está Satanás, el mismo Satanás, detrás de este dios. ¿Un rey de Israel consultando a Satanás? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo puede ser? Bueno, pues el hecho de que digas eras rey de Israel, el hecho de que digas yo soy israelita, pueblo de Dios, el hecho de que alguien diga yo soy cristiano, pertenezco a esta iglesia, eso no garantiza que realmente eres cristiano. No son todos los que están ni están todos los que son. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice yo amo a Dios, pero si no ama realmente a su hermano está mintiendo. Y así podría continuar un buen rato. Por eso el Señor, de vez en cuando y en diferentes estudios de su palabra, nos va hablando de esta manera, nos va llamando la atención para que sepamos realmente dónde nos encontramos y que podamos realmente saber tener la certeza de que somos hijos. Tienes que marcar la diferencia, aunque ya aburra, aunque suene ya repetitivo, o eres religioso o eres un verdadero hijo de Dios. El hecho de hacer según qué prácticas, de estar en una religión o en una iglesia, no te asegura que eres hijo, sino solamente si haces la voluntad de Dios. Y se demuestra a través del amor. Ahí hemos estado mucho tiempo hablando del amor, y no sé si algunos ya se olvidaron de todo lo que estábamos aprendiendo. Espero que no, porque la palabra de Dios tiene que seguir haciendo su obra en nosotros. Bien, entonces tenemos ahí a Ocosías preocupado por saber qué me va a pasar. Estoy enfermo, esto parece que no avanza, no parece que me vaya a curar, ¿qué ocurrirá? Y manda a unos siervos suyos que vayan a consultar a Beelzebub. Y ahora fíjate lo que ocurre, ahí está Elías. Capítulo 1 de segundo libro de Reyes, versículo 3 y 4, vamos a leer. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Y por tanto así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Bueno, la pregunta es retórica y parece que sobraba decir eso. ¿No hay Dios en Israel? Que se tienen que ir a consultar a un Dios pagano, un Dios muerto, un Dios que no tiene
la capacidad de responder ni de hacer lo que ellos necesitan. ¿No hay Dios en Israel? ¿Realmente había que preguntar esto a un israelita? ¿A alguien que decía yo soy el pueblo de Dios? ¿De Dios? ¿De qué Dios? Hay pocas dudas de que el rey Ocosías supiese que ahí estaba Jehová y que existía como Dios. Él lo sabía. Él viene de toda la tradición judía, él es israelita. Entonces, ¿por qué le da la espalda a Dios para ir a consultar a otros dioses falsos? Bueno, Ocosías vivía como si Dios no existiese, evidentemente. Era, vamos a decirlo así, un ateo en práctica. O sea, él prefiere la forma de un dios falso como Baal-zebub en vez de Jehová, el Dios que desde siempre demostró su amor por Israel, y no solo eso, sino que demostró su poder y demostró que Él es el único Dios. Del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Ese es el mensaje que Elías tiene para el rey. Bueno, no sé si os dais cuenta de por qué los profetas de Dios eran tan impopulares y se generaban tantos enemigos, porque Ocosías no está rechazando a Dios, le está dando la espalda a Dios, no quiere saber nada de Dios. Entonces, por lo tanto, no le gusta, no le apetece escuchar ese mensaje. Dios te dice, vas a morir en esa cama en la que estás, no vas a sanar de tu enfermedad. Ocosías no quiere escuchar ese mensaje. Hay muchas personas que aún llamándose cristianas no quieren escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos. Hay una predicación en la iglesia, hay una predicación más suave, más amena, más atractiva. Hay una forma de predicar en algunos sectores, en algunas iglesias, denominaciones, que buscan como objetivo contentar al oyente. Hay una predicación que trata de alimentar el ego, de ser un mensaje positivista, de tratar de exaltar el yo y por lo tanto de que las personas se encuentren bien, se encuentren a gusto. A nadie le gusta que le digan, oye, estás fallando aquí, no estás cumpliendo como Dios y tienes que exigirte a ti mismo, tienes que esforzarte. Ese es un mensaje que muchas veces incomoda, violenta, y muchos lo declinan, no quieren saber de eso y por lo tanto buscan y se engañan a sí mismos justificándose de que no, yo soy cristiano y estoy escuchando a este predicador y me gusta tanto su predicación. Pero la predicación tiene que ser como la de Pablo, que estuvo en Éfeso y dice, y no he rehusado por 3 años de enseñaros todo el consejo de Dios, todo. No solamente una parte de la Biblia, aquella que nos suena bonito y nos gusta escuchar, sino todo, aquella parte que nos confronta con nuestro ego y que nos señala el pecado en el que estamos fallando. Esa parte también debemos escucharla y estar dispuestos a obedecerla. Hay algunos datos antiguos, algunos maestros han aportado que en la antigüedad, aquí por ejemplo en el pueblo de Dios, cuando ante una enfermedad, que no se sabía si tendría cura o no tendría cura, si en el transcurso de esa enfermedad un sacerdote, un profeta, alguien al enfermo, le decía algo así como Elías le ha dicho a Ocosías, ciertamente morirás, pues resulta que los médicos de ese tiempo, que eran muy diferente a la medicina como es hoy en día, evidentemente, pero los médicos de ese tiempo, cuando el enfermo recibía este mensaje, ciertamente morirás, se entiende que ese mensaje, supuestamente, digo supuestamente porque a veces quizás no venía de Dios, a veces venía de otros dioses, de dioses paganos, simplemente porque el chamán, el sacerdote, el brujo, quien fuera, pues entendía que le tengo que decir a esto, a este, ¿no? En cualquier caso, cuando los médicos eran conocedores de esta revelación, eso lo incluían en el pronóstico, en el diagnóstico, mejor dicho, en el diagnóstico médico que ellos hacían, pues ahí añadían ese dato. Es como si ahora Ocosías, los doctores de esa época que estaban allí intentando
ayudarlo y aportarle algo que pudiera mejorarle, pues escribían el diagnóstico y el diagnóstico diría algo así: aquí está tu diagnóstico, Ococías. Tu condición es fatal, es irreversible, vas a morir. O sea, los médicos aceptaban ese mensaje y lo incluían en su parte médico. Entonces, bueno, pues Ococías tiene una revelación no de un dios pagano, no ha sido Baal-Zebub el que le ha respondido, sino el profeta de Dios, en el nombre de Dios, ha venido y le ha dicho esas palabras. No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Faraón, de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue, no tenía nada más que añadir. Ese anuncio profético tal vez pueda explicar por qué Ococías no quería buscar una respuesta de Jehová, porque posiblemente sospechaba cuál sería la respuesta. No sé hasta qué punto él era consciente de su rebelión contra Dios, de su maldad, y por lo tanto venir a consultar a Dios no era como muy alentador para él. ¿Qué esperaba Ococías recibir como mensaje? Dios es cuidador de aquellos que le temen y le aman, porque somos sus hijos. Por eso la Escritura dice que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. A los que no son hijos, Dios no los trata de la misma manera, los trata de otra forma. Entonces, bueno, cuando Dios nos habla de cualquier manera y tú recibes ese mensaje, entonces vas a ser bendecido. Dios viene a tratar con nosotros allí donde necesitamos ser tratados. Ococías prefiere ir a consultar a Baal-Zebub. Quizás esperase encontrar un Dios que le fuese a dar una respuesta que él quería escuchar. No sé si alguna vez has visto, por curiosidad o por lo que sea, ¿no? Pero en este mundo siempre hay todo este movimiento esotérico que engloba a todo tipo de adivinos, brujos, hay quien consulta a los muertos, espiritistas, etcétera, etcétera. Y está muy de moda tener esto como negocio, y entonces pues o bien por radio o televisiones locales o cualquier medio en internet, pues estos personajes se ofrecen para adivinar el futuro de las personas. Y son muchas personas las que recurren a esta forma para tratar de averiguar algo de su futuro. Como estaba aquí Ococías tratando de hacer, y consultar a Baal-Zebub a ver qué pasará conmigo, ¿me curaré o no me curaré? Y sabes, la gran mayoría de estos adivinos, brujos, luego llámalos como quieras, casi siempre el mensaje que tienen siempre es positivo para aquel que llama, porque su cliente le está pagando dinero y a los clientes hay que tratarlos bien. O sea, si te llama alguien enfermo y te dice, mira, estoy enfermo y no sé qué me va a pasar con esta enfermedad, si el adivino le dice, mira, sabes que te vas a morir, pues este mensaje no le gusta al que está escuchando, y es muy posible que diga, ¿sabes qué? Me voy a consultar a otro adivino a ver qué me dicen, porque este entonces va a perder clientes. Entonces, normalmente, todos estos adivinos a los que se les consulta, mira, es que no sé en temas de amores cómo me va a ir. Bueno, mira, estás en crisis. Se inventan unas historias tremendas, ¿no? Estás en crisis y la persona en la que tú crees esa no es la más adecuada, pero ¿sabes qué? Tienes que tener paciencia porque viene la persona ideal para tu vida y no sé qué, y le montan ahí una historia y esta persona pues ya se queda contenta y a lo mejor hasta les da propina y todo, ¿no? Ese no es nuestro Dios. Dios no viene a contentar tus oídos. Dios no viene a darte mensajes para que tú te encuentres a gusto y tranquilo. Él viene a darte lo mejor para ti. Y lo mejor a veces es un mensaje que te duela al yo, te va a doler en tu ego. Pero si es lo que necesitas escuchar, es lo que Dios te va a decir. Porque el amor siempre va a buscar lo bueno. Aunque eso
deje en mal lugar a la persona que ama. Porque a veces alguien que ama a otro piensa, si le digo esto, ay, me va a ver mal. Pero es que se lo tengo que decir porque lo quiero, lo amo. Pero la otra persona se molesta, se incomoda, no le gusta lo que le tienes que decir. Y a veces por decir, pues mira, sabes que para no enfadar a esta persona y no molestarla, me voy a callar y no le digo. Eso no es amor. El amor habla y dice a pesar de que eso te pueda repercutir en algo negativo para tu vida. Bueno, los mensajeros, porque estas palabras no se las dice directamente Elías a Ococías, se las dice a los mensajeros que iban a consultar a Baal-Zebub. Entonces los mensajeros vuelven, estamos ahí en el versículo 5 en adelante, vamos a leer hasta el 8, y dice ahí, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? O sea, él comprendió que no les había dado tiempo, porque al poco de salir se volvieron ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué habéis vuelto? Y ellos respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová. ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que os encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Lo reconoció por la descripción que estos le habían dicho. Encontramos a un varón. Evidentemente, si estos se vuelven antes de cumplir la misión del rey es porque a ellos les ha impactado el mensaje de Elías. Porque cualquier loco que sale por ahí ni le hacen caso. Tenemos una misión del rey, nos vamos, pero se volvieron. Y no continuaron con su misión. Y vienen y le dicen, encontramos un varón. Aunque habían ido a buscar palabra de los sacerdotes paganos de Baal-Zebub, el mensaje de Elías los persuadió tanto que no siguieron adelante con la misión original que el rey les había mandado. Era una delegación del rey y no habría dejado de cumplir la misión que el rey les había encomendado si cualquier caminante anónimo, cualquier persona que se encontraran por un camino les dijese, mira, no sigáis, volveos al rey. Ahí había algo. Estos hombres notaron la personalidad de Elías, la autoridad en sus palabras. Mira, la presencia de Dios en la vida de una persona se nota. Aquel que sirve a Dios, aquel que predica la palabra de Dios, tiene el respaldo de Dios. El respaldo no viene por la persona en sí misma, ni porque sea más perfecto, ni porque tenga muchas cualidades. Cuando Dios te llama, Dios te respalda. Tienes muchos casos en la Biblia, seguramente uno de los más significativos en cuanto a lo que estoy diciendo es el profeta Moisés. Moisés, si estudias su vida, te vas a dar cuenta que no era perfecto, tenía defectos, tenía fallos. Pero Dios lo llamó y desde el día en el que lo llamó y Moisés accedió, Dios lo respaldó en todo. La presencia de Dios estuvo siempre con Moisés. Incluso cuando otros, que también eran creyentes, como Aarón y María, pensaron que ellos también tenían protagonismo y no tenían por qué estar siempre a las órdenes de Moisés, un día dijeron, oye, ¿no habla Dios también a través de nosotros? ¿Por qué tenemos que estar siempre a las órdenes de Moisés? Además, Moisés no es perfecto y empezaron a murmurar contra él. Mira, y se casó con una mujer cusita y no sé qué. ¿Y qué hizo Dios? Inmediatamente salió a la defensa de Moisés. Convocó a los tres, a Aarón, a María y a Moisés. Y a Aarón y a María les habló y les trató muy duramente para que abriesen los ojos. Y él les dijo, ¿no hablo yo acaso cara a cara con Moisés? O sea, si Moisés está ahí es porque yo lo he puesto. Si tenéis una queja va contra mí. Dios respalda aquellos ministerios que Él otorga. En la iglesia Él sigue actuando de la misma manera.
Dice en Efesios que Cristo constituyó ministerios, y entre ellos menciona el de pastor y maestro. Entonces, cuando Dios te da un ministerio, ya no es lo que tú eres, sino lo que tú representas. Y la presencia de Dios va a estar contigo y te va a respaldar en todo momento. Estos hombres encuentran a Elías les habla y les habla con autoridad. Y ellos, por algún motivo, dicen, no continuamos con la misión del rey. No sé si alguien dijo, oye, que el rey nos lo ha mandado. Si no cumplimos nos puede castigar por esto. No sé lo que comentaron y hablaron, pero el caso es que el encuentro con Elías les hizo desistir de ir a consultar a Baal-zebub y se volvieron para darle el mensaje al rey, a pesar de no saber ni quién era, porque ellos no sabían que era Elías. Ellos vienen al rey y le dicen, hemos hallado un varón que nos ha dicho estas cosas. Entonces, dices, bueno, y en algunos casos no ocurre que a veces hay personas que oyen al pastor, oyen al profeta, oyen a quien sea, y no reconocen esa presencia de Dios en su vida. Bueno, seguramente no es por culpa del profeta o del pastor, sino por culpa de la persona, porque en la Biblia también tienes gente que no reconocían eso, como por ejemplo si hablábamos de Moisés, pues podemos seguir ahí, Faraón. Faraón en ningún momento dijo, uy, sí, Moisés tiene un carácter, algo divino está en él, parece como si ese Dios que él dice está en su vida. No, mientras sus adivinos y los egipcios sí lo reconocían, porque mientras Faraón seguía endureciendo su corazón y no quería dejar ir al pueblo, sus adivinos, sus magos, le insistían, mira, es mejor que dejes ir a este pueblo. Hemos podido imitar algunas señales, milagros de lo que el Dios de Moisés ha hecho, pero ahora ya no podemos. O sea, ese Dios es más fuerte que nuestros dioses. El pueblo clamaba a Faraón para que dejase ir a los hebreos porque reconocían que el Dios de Moisés era poderoso, pero Faraón no lo veía. Faraón estaba empeñado por su ego, no era capaz de ver esa presencia de Dios en Moisés. Y eso ocurre también actualmente. Hay personas que reciben una palabra de parte de un maestro, de un pastor, de un líder, y esa palabra viene en el nombre del Señor, porque esa persona está predicando la palabra, está diciendo lo que el Señor dice a través del Espíritu Santo, y hay personas que escuchan y se quedan pensativos y les afecta y lo reciben, y hay otros que simplemente lo rechazan, no ven a Dios por ninguna parte o no quieren verlo. Esa es la realidad. El rey les dice, ¿no? ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os ha dicho estas palabras. Ocosías está sospechando que quien ha hablado así no puede ser otro, sino Elías. Así que dame algún dato a ver si es quien yo estoy pensando, las dudas que él tenía. Y sus sospechas son confirmadas cuando los mensajeros describen cómo era. Dan algunos detalles. Tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Alguno dirá, hombre, pero esos son señales como muy... No, cuando tú conoces a alguien, si tú estás acostumbrado a ver a Elías con esa ropa de piel de pelo y con un cinturón negro y tal, dice, Elías, claro. ¿Quién iba a ser? Era solo para confirmar que mis sospechas debían ser eso. La descripción que dice ahí vestido de pelo, literalmente del hebreo significa poseedor de pelo. Esta descripción probablemente se refiere a las pieles de animales que estaban curtidas de la manera en la que el pelo del animal quedaba intacto, se veía totalmente, ¿no? En cambio, ese cinturón que tenía en la cintura era cuero curtido ya, que se utilizaba como un cinturón para dejar unida la vestidura, ¿no? Entonces, al identificar a Elías por sus ropas, también lo está conectando con el ministerio de parte de Dios, del llamado profético. ¿Te acuerdas otros profetas en la Biblia que utilizaban una vestimenta similar? ¿Has leído en algún sitio? Pues algunos seguramente se estén acordando de Juan el Bautista, porque la descripción que se nos hace allí en Juan capítulo 1, allí se nos dice
que Juan vestía con vestiduras de pieles de animales, llevaba una indumentaria similar a como aquí se describe que llevaba Elías. Cuando Jesús habló de Juan, dijo: ¿y qué salisteis a ver al desierto? Y entre otras cosas dijo: ¿a un hombre vestido con vestiduras delicadas? El profeta no estaba preocupado en su atuendo, en su imagen, porque era un hombre que iba de aquí para allá, pasaba gran parte de las horas del día caminando por los caminos. O sea, él no iba con una maleta con diferentes mudas, con sus trajes y sus corbatas, y cuando llegaba a un sitio pues tenía allí la ducha, no, era un hombre con una misión pues que no era, para la carne no era muy gratificante, y tenía que adaptarse, era como estar en la guerra. En la guerra, los soldados no están preocupándose de su indumentaria, están combatiendo. Y eso implica que se tienen que tirar al suelo y se van a llenar del barro bajo la lluvia y sus ropas se van a estropear, pero es su trabajo, es su misión. Entonces es interesante que la Biblia se toma el momento para describirnos cómo vestían algunos de estos profetas. Evidentemente no necesito deciros que muy lejos de los que hoy en día se llaman profetas y llevan sus trajes de varios miles de euros o de dólares y que tienen asesores de imagen y que se preocupan tanto. Y ya sabéis mi opinión, no estoy en contra de la imagen. Ya sabéis que, al contrario, o sea, nuestra forma de vestir tiene que dignificar lo que representamos. Y cuando alguien sube al púlpito en la iglesia, no puedes subir vestido de cualquier manera. Tienes que dar honra a lo que representas y al mensaje que vas a dar, pero sin irse a los extremos. Tampoco necesitas gastarte miles de dólares o de euros en vestidos exquisitos y que sean de marca y que sean cosas, sino simplemente tener ese cuidado de dignificar lo que estás representando. Algunos dicen que es porque Elías era muy peludo y por eso se menciona así de esa manera, pero bueno, tiene que ver más con la vestimenta, que no porque él fuese con unos pelos largos y unas barbas así y que tuviese mucho pelo. O sea, parece claro que aquí se queda descrito el detalle de que la descripción que hacen de él era de sus vestiduras y no de su apariencia física. Entonces, si seguimos en el texto, del versículo 9 y 10, Elías ahora va a venir ante Ococías. Vamos a leer primero estos dos versículos. Dice, versículo 9, el juicio viene contra los soldados luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué ocurrió? ¿Lo lees? Y descendió fuego del cielo que consumió a él y a sus 50. Bueno, os estaba diciendo antes que cuando Dios te llama a un ministerio, Él te va a respaldar. Y sin duda Elías estaba respaldado por Dios. A nadie le va a caber la menor duda, como no nos cabe la menor duda que Él respaldaba a Moisés, o a Abraham, o a David, o a cualquier otro personaje a los que Él llamó y Él envió y Él cuidaba. Aquí viene a él, o sea, el rey le envía a un soldado, a un jefe con 50 soldados, un capitán con 50 soldados, para hacer que Elías venga. O sea, prácticamente, pues sí, lo arrestáis y lo traéis, lo diríamos así. ¿En serio hacían falta 50 hombres para venir a detener y hacer que venga ante el rey un solo hombre? ¿Hacían falta tantos? Bueno, 50 eran de sobras,
tendrían que haber sido bastantes para capturar al profeta y traerlo a la presencia del rey de Ocosías. Ocosías envió a más hombres, no sé si porque él ya sabía que Elías no es un hombre cualquiera, no porque tenga una fuerza sobrenatural o algo así especial como hombre, sino porque me imagino que hasta este día se deben contar las historias de las cosas que Dios ha hecho a través de Elías, como aquel día en el que los 450 profetas de Baal fueron evidenciados en su idolatría falsa y ejecutados. El caso es que ahí viene el capitán con sus 50 soldados. La Biblia nos enseña de una forma muy clara que todos nosotros debemos someternos a nuestros reyes, presidentes, mandatarios. En Romanos capítulo 13, allí se explica que nos tenemos que someter a las autoridades. Si tú estás en un país, estás bajo un gobierno y bajo unas leyes, y la Biblia dice que te sometas a ellas. Hay un buen estudio detrás de eso, porque yo a veces me encuentro con cristianos que tienen como la misión de estar siempre enfrentándose a los políticos, discutir de política, meterse en todos los temas de política. Y sabes, cuando Jesús dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, marcó una clara diferencia. Nosotros, si pertenecemos a Dios, tenemos una misión y deja que el mundo y sus políticos se ocupen de esas cosas. Tú ocúpate de lo que te toca. Y aunque a veces no nos guste someternos a las autoridades, la Biblia dice que lo hagamos. Tienes que pagar tus impuestos, tienes que cumplir con las leyes, tienes que estar donde quienes gobiernan te dicen. Y ya está. Y sométete a eso. Someterse es aceptar las condiciones. Porque el principio que ahí se expone en Romanos sería parecido a la pregunta, ¿acaso no hay Dios en Israel? Sería como decir, ¿acaso te crees que los que gobiernan en este mundo hacen lo que les da la gana o están ahí porque realmente Dios no puede controlar eso? No, Dios permite. Dios es quien permite. Él dice la Biblia que Él pone y que quita a los que gobiernan. Así que si está gobernando en España quien esté, o en Perú, o en México, o en Ecuador, los hermanos que estáis ahí escuchando, pues está ahí porque Dios lo ha permitido. Así que adelante. O sea, vamos a ocuparnos nosotros de lo que nos toca. Y cada cual, si un gobernante hace algo indebido, va a tener que dar cuentas a Dios. Y a mí no me gustaría estar en su posición. Así que no es nuestro problema. Sin embargo, en el ámbito humano, la orden de someterse a los gobernantes, hay matices, hay cuestiones a tener en cuenta. La Biblia nos enseña a someternos a las autoridades, pero ese sometimiento no es absoluto. Está condicionado por la responsabilidad de agradar a Dios antes que a los hombres. Te puedes leer Hechos 5:29 y allí se te dice eso. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese caso eran las autoridades religiosas las que les estaban prohibiendo a los creyentes, a Pedro, a Juan y los demás creyentes, que siguiesen predicando en el nombre de Jesucristo. Y los dejaron ir y siguieron predicando. Otro día los volvieron a capturar y les dijeron, oye, ¿no os habíamos dicho que no sigáis predicando en el nombre de Jesús? Y ellos que dijeron, sí, pero nos es más necesario obedecer a Dios antes que a vosotros, antes que a los hombres. Este capitán viene con órdenes del rey. Elías, tienes que venirte con nosotros. Pero Elías no está para obedecer a porque en este caso las intenciones no son sanas. Aquí es mejor obedecer a Dios. Elías es profeta de Dios, está en las manos de Dios y no va a mover un dedo sin que Dios no se lo esté mostrando. Y lo que está ocurriendo aquí no es iniciativa de Elías, no te olvides de esto. Cuando los 450 profetas de Baal, el texto allí nos lo dejó claro.
Señor, tú sabes que no estoy aquí orando Elías con Dios, no estoy aquí porque yo lo decidí, sino porque tú me has dicho que lo haga así. ¿Y por qué crees que ahora lo está haciendo así Elías? Porque Dios se lo ha dicho, él es el profeta de Dios. El capitán y los 50 se tendrían que haber opuesto al rey y haber dicho, no, eso no es justo, no podemos ir a detener a un profeta de Dios. Pero evidentemente esos 50 hombres y el capitán pues tampoco eran personas temerosas de Dios, por lo tanto no les importaba. Pero fíjate lo que hemos leído, ¿no? Elías dice, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Si Dios es Dios, que descienda ahora fuego del cielo y consuma el holocausto y la ofrenda y todo. Se trataba de demostrarle al pueblo si Baal o Dios. Y esa demostración siempre fue continua. Y escúchame, aunque hoy en día no caiga fuego del cielo, la demostración sigue estando todos los días a los ojos de todos en este mundo. Porque Dios se revela de muchas formas, a través de la creación, a través de su misericordia, pero sobre todo a través de la iglesia, de la obra. Pero la gente no quiere verlo, están ciegos, no quieren ver la obra de Dios en este mundo, en este tiempo, que ocurre a través de la iglesia. Tú eres responsable de que esa obra se vea. Si eres hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Tienes que dejar que Dios actúe en tu vida. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Está poniendo el asunto en las manos de Dios. Si yo soy varón de Dios, que Dios lo demuestre. Si realmente era un varón de Dios, entonces el capitán y sus 50 estaban en un grave aprieto. Si Elías es un charlatán y es un profeta de un Dios falso, no hay nada de qué preocuparse. Se lo van a llevar los 50, los 51, se lo van a llevar y ya está. Pero lo que él dice ahí tendría que haber hecho temblar a más de uno de los soldados. Si yo soy varón de Dios, bueno, pues que Dios lo demuestre, que descienda fuego del cielo. Si soy un profeta de Dios, eso se tiene que demostrar. Si tú sirves a Dios, puedes decir lo mismo. No que esperes que caiga fuego del cielo. La Biblia dice que Dios defiende a los que le temen. Como te he dicho antes, si tienes el testimonio en la Escritura y en la historia de la Iglesia, Dios siempre respaldó a aquellos a los que llamó para su servicio. Quizás en un momento dado puede parecer que cayeron víctimas, como mártires incluso, pero la última palabra siempre la tiene Dios. Dios es el último en hablar y Dios siempre mostrará a todos el respaldo que Él tenía contigo. Solamente necesitas ser fiel a Dios, a pesar de que las circunstancias estén en tu contra. Mantente firme y mantente fiel a Dios. Dice la Escritura allí en Apocalipsis, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Elías no podía hacer descender fuego del cielo. No tenía poder en sí mismo para hacer eso. El día que cayó el fuego y consumió el holocausto, fue Dios quien hizo descender el fuego. Ahora es Dios quien hace descender el fuego. O sea, Elías en sí mismo no tenía ningún poder, como tampoco lo tenía Moisés, ni Josué, ni ninguno de esos personajes que fueron usados para mostrar grandes milagros. Moisés no abrió las aguas del Mar Rojo, las abrió Dios. Y Moisés lo sabía y lo dejó claro en su mensaje. Elías no puede. Él dice, si yo soy varón de Dios, pues que descienda fuego del cielo. Si Dios me está diciendo esto, Él lo va a demostrar. Él va a mostrar su poder. Le pidió a Dios que fuese Dios el que evaluase, el que decidiese y el que pusiese las cosas claras sobre la mesa. Y estos entonces, mira, o no lo consideraban como un profeta, o se gloriaban de sus propias fuerzas y su propia seguridad, somos 51 contra 1, o incluso se pensaban que Ococías era más fuerte que Dios, no sé. En cualquier caso, el insulto no era contra Elías, era contra Dios, contra el Dios de Elías. Él es el profeta de Dios.
Recuerda, no es lo que tú como pastor eres, es lo que tú como pastor representas. No, yo soy pastor, pero no es lo que la gente pueda hablar contra mí, no es lo que a mí me puedan acusar o decir falsamente, no, no, es lo que yo represento. Yo os he puesto a veces como ejemplo la bandera de un país. Una bandera como objeto, en sí mismo, los materiales que la forman no cuestan mucho dinero. Tú te puedes ir a un bazar de estos que hay en cualquier lugar y comprarte una bandera de tu país por muy poco dinero, porque son materiales, es una tela sencilla y no tiene nada de especial. Pero tú coges esa bandera que has comprado por muy poco dinero, por 2 o 3 euros compraste una bandera de tu país o de un país cualquiera, y tú te vas a un lugar público y coges y le pegas fuego a esa bandera. ¿Qué crees que ocurrirá? Pues lo más seguro, en la mayoría de países, y en algunos mucho más que otros, se lo toman más en serio, pues las autoridades vendrán y te detendrán y te van a acusar de un delito. Quemar una bandera es un delito. Y dice, pero si esto no es más, solo es un trozo de tela que he comprado en una tienda. Sí, no es la tela, es lo que representa. El pastor no es lo que sea la persona, es lo que representa. Si Dios te ha puesto ahí, no eres tú, es Dios. Y tú representas a Dios. Y eso implica la responsabilidad del propio pastor de dignificar lo que él representa y el temor a Dios de los demás a la hora de tratar con eso, con esa persona y con todo esto. Elías está algo así como diciendo, si lo parafraseásemos, pues es como si Elías dijese, mira, vosotros decís que yo soy un hombre de Dios. Bueno, pues a lo mejor lo soy o a lo mejor no. Si venís a detenerme, será que no creéis que soy un hombre de Dios, porque si no, no os atreveríais, ¿no? Así que vamos a dejar que sea Dios quien decida, que Dios lo demuestre, que lo demuestre con fuego. Algunos leen esto y culpan al profeta por haber matado a esos hombres. Oh, es que fue Elías el que hizo que descendiera fuego del cielo y los consumiese. Pero evidentemente quien piensa así está perdiendo de vista todo el contexto de la historia de la vida de Elías, la misma vida de Moisés, como hemos dicho, y de otros personajes en la Escritura, los que Dios puso al frente y Dios respaldaba 100%. O sea, no era Elías el que hizo descender fuego del cielo. Elías no tiene poder para hacer eso. Solo Dios puede enviar ese fuego del cielo. Y la iniciativa nunca la tomó Elías, siempre la llevó Dios. Como todo aquel que sirve a Dios, ocurre un fenómeno espiritual y es que Dios toma el control y Dios guía. Tú dirás, pero puede ser que un profeta se equivocara, puede ser que el pastor se equivoque. Sí, claro, se puede equivocar. Moisés se equivocó, pero eso no lo descalificó. Cuando tuvo que hablarle a la roca, la golpeó 2 veces. ¿Y qué ocurrió? Dios trató con Moisés. El pueblo no tenía voz ni voto. El pueblo no podía venir a Moisés, que has golpeado la piedra 2 veces, ahora vamos a... No. Dios trata con el hombre, con el líder, la persona a la que Él ha puesto al frente. ¿Crees que Dios, si pone a alguien, no lo puede quitar? Dios hace lo que quiere. Y claro, ocurrió. Descendió fuego del cielo y lo consumió al capitán y a sus 50. Dios trajo juicio sobre estos hombres que actuaron como si Dios no es Dios. Como si Elías fuera un charlatán de feria. Entonces Dios demostró una vez más que Él es el único Dios verdadero. El capitán ordenó a Elías, tienes que descender. Elías no descendió, pero descendió algo, el fuego de Dios que cayó del cielo. Tenemos que resaltar ese detalle, que la orden, oye, tienes que venir con nosotros, era una orden mala, no era una orden justa.
Un rey no tiene ningún derecho a ponerse por encima de Dios. Y todo rey, en este caso de Israel, más que ningún otro, tenía que estar subordinado a la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios? Protegiendo a su siervo, sí, más que eso. Dios estaba protegiendo su palabra, su autoridad. Elías es lo que él representa. Bueno, ¿y qué pasa en la historia? Estas historias son muy interesantes porque aprendemos muchas cosas de ellas. Porque mira lo que ocurre a continuación. ¿Qué hace el rey? Ocosías dice, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo contra Dios y esto no me conviene, y se arrepiente y se humilla. ¿Hizo eso? No, mira, vamos a leer versículo 11 y 12. Volvió el rey a enviar a Elías otro capitán con otros 50 soldados. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Y la gente no aprende? ¿La gente no se dan cuenta de la verdad? ¿No? ¿Cómo se puede llegar a ser tan necio? Bueno, pues el rey, ¿qué hace? Llama a otro capitán de 50 y lo envía con sus 50. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Lo mismo que el primero. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Vaya. A veces leemos esto, claro, desde nuestra perspectiva en el tiempo y todo, y nos quedamos así como diciendo, no puede ser. O sea, por un lado, Ocosías, ¿cómo puede ser tan torpe? Y por otro lado, hasta el capitán y sus soldados, porque yo soy el capitán, claro, lo digo yo, ¿no? Desde mi posición aquí ahora, ¿no? Y como creyente en Dios, ¿no? Yo soy el capitán y me niego, digo, no, ni hablar, yo no voy a ir a decirle a Elías nada. Se acaba de demostrar que Elías no es un cualquiera, que Dios está con él. O sea, no puede descender fuego del cielo así porque a alguien se le ocurra. Solo Dios puede hacer eso. Pero no. Ahí viene el segundo capitán con la misma orden. Varón de Dios. El rey ha dicho sí. Pero fíjate cómo lo ha llamado. ¿Varón de Dios? El segundo capitán repite el mismo error, pero más culpable que el primero, porque sabía lo que había ocurrido. O sea, ya tenía el testimonio del primero y encima se atreve a decirle al profeta, varón de Dios. ¿Lo estás reconociendo y aún así te rebelas contra Dios? ¿Te enfrentas a Dios? ¿Estás dispuesto a plantarle cara a Dios y decirle, Ocosías ha mandado que hagas esto, así que tienes que hacerlo? Desciende pronto. Bueno, muestra que el segundo capitán hizo su petición aún más atrevida. Es más, yo no sé si se llegó a ofrecer voluntario porque viendo la actitud así tan soberbia, viene ahí con una prepotencia. A ver tú, varón de Dios, que el rey ha dicho que vengas, pero ya, prontito, viene ahí sí, ¿no? Bueno, el pueblo y los líderes de Israel tienen sus dioses paganos. Y esto no es de 2 días, esto ya se extiende en el tiempo, llevan años así. Se han rebelado contra Dios. Lo que ahora estamos viendo no es sino esa demostración de esa actitud rebelde, orgullosa contra el Dios verdadero. Ellos se volvieron otros dioses y decían, nuestros dioses son los verdaderos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová, es un Dios falso. Y cuesta mucho reconocer que estás equivocado aún cuando la evidencia lo demuestra. Y Elías pues a lo suyo, igual que la vez anterior, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Elías vuelve a dejar el asunto en las manos de Dios y Dios vuelve a responder otra vez con este juicio dramático. Y otros 51 hombres son consumidos a fuego. En un poco de tiempo, 102 hombres fueron calcinados. Bueno. Dice, bueno, pues antes o después Ocosías tendrá que aprender la lección. ¿Tú qué crees que va a pasar a continuación? ¿Qué dirías que ocurrirá ahora? ¿Qué hará Ocosías? ¿Qué harías tú?
versículo 13 al 15. Agárrate a la silla si no conoces esta historia. Volvió a enviar el tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, dice, vamos mal. Ococías ha perdido la cabeza. No es coherente. ¿Pero qué pasa? Y subiendo el tercer capitán de 50, ¿qué hizo? Se puso de rodillas delante de Elías y le rogó, diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió al rey. ¡Wow! Impresionante este testimonio. Bueno, ya estábamos, si no conoces este pasaje y estás leyendo, ya estás temiéndote lo peor. Otros 51 muertos calcinados, ¿no? Pero lo que el segundo tenía que haber hecho, fue necesario el tercero. El segundo ya tenía que haber hecho esto, pero bueno, ya hemos visto al segundo con prepotencia, ¿no? Que tienes que venir, venga rapidito, vente conmigo y tal, que... Pero este ya ha aprendido la lección. Este capitán maneja la situación de una forma totalmente diferente. Se acerca a Elías, pero no aquí con órdenes. El rey ha dicho, no. Se acerca y lo primero que hace es ponerse de rodillas. Un capitán del ejército de Ococías se pone de rodillas delante de Elías. El tercer capitán sabe lo que ha ocurrido antes. Bueno, yo creo que hasta allí están los restos, ¿no? Porque allí debía estar, donde estaba Elías estaban los restos calcinados de los 102 hombres anteriores. Pero él viene, se postra ante Elías, se humilla y le pide misericordia. Reconoce que el poder de Dios, si Dios quiere, nos mata ahora también. Pero aún más sorprendente la orden de Dios. Desciende con él, no tengas miedo. Fíjate, el detalle. Si finalmente Elías iba a terminar delante de Ococías, ¿por qué murieron los 102 hombres anteriores? Por la arrogancia, el orgullo, la prepotencia, el pensar que nosotros le podemos ordenar a Dios. Dios, es soberano, Él es el omnipotente. Él decide, Él hace y nadie puede ir contra Él. Así que aquel que venga con arrogancia ante Dios, ya sabe lo que va a recibir. De Dios no va a tener misericordia, porque la misericordia es algo inmerecido que Dios da, pero hay que recibirla. No hay que ganarla, no digo hay que ganársela. Hay que aceptarla, hay que recibirla. Y el que se acerca a Dios pensando que yo soy más que Dios, nunca tendrá la misericordia de Dios. Hermanos, todo esto lo estamos estudiando para aplicarlo en nuestras vidas. Tú dices, yo no soy Ococías, no, pero a veces actitudes similares podemos encontrar en algún área de nuestra vida. Desciende con él, no tengas miedo. O sea, no es que Dios no quisiera que Elías fuera con el rey Ococías. Era que Ococías y sus capitanes y sus soldados actuaron como si no hubiera rey en Israel. Y cuando la petición fue hecha, humildemente, entonces Elías fue. O sea, esto se podía haber evitado. Con que hubiese llegado el primer capitán solo, sin 50, y hubiese dicho, Elías, por favor, ¿te importaría venir a entrevistarte con el rey? ¿Crees que podrías? Habría ido. Pero el problema está cuando la gente cree que le puede ordenar a Dios lo que ellos quieran. Había muchas razones por las que Ococías quería arrestar a Elías, a pesar de que ya había escuchado la profecía de lo que iba a ocurrir. Tal vez quería que Elías se retractara de la palabra, ¿no? No, dime que no me voy a morir. A lo mejor esperaba eso, ¿no?
tener un mensaje, como yo antes os decía, de estos adivinos, que todos los mensajes que dan son buenos para el que les paga el dinerito, de consultarles. Tal vez solo querría mostrar su ira contra el profeta, se sentía atormentado por él, y no solo por él, al padre de Ococías también le pasó similar. Tal vez quería silenciar dramáticamente a Elías e intentar matarlo allí en presencia de otros para demostrar algo, no sé. Pero Dios le aseguró que Elías, ves y no tengas temor de nada. Desciende con él, no tengas miedo de él. Elías, ves, no tengas miedo. La motivación de Ococías no serán buenas. Sí, no te preocupes, yo estoy contigo, ves, no tengas miedo. Nunca tengas temor de cumplir el mensaje que Dios te pide que des, que hagas. Porque si Dios te manda algo, Dios te respaldará, Dios estará contigo. Y hermanos, te aseguro que es así. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él nos sostiene, no porque lo merezcamos, porque Él respalda la misión y la obra que Él pone en marcha. Y es la hora, así que mira, ya son las 10:04 de la noche, así que nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana. Nos despedimos. Mañana ya sábado, volvemos a estar ya en fin de semana. Si Dios nos lo permite, a las 9 de la noche, mañana sábado 10 de diciembre, si no me equivoco en la fecha. No, 9 de diciembre, porque hoy es 8. Mañana 9 de diciembre nos reuniremos a las 9 de la noche, abriremos la Escritura y seguiremos viendo cosas que Dios nos quiere hablar. Así que, mis queridos hermanos, un fuerte abrazo, que Dios os bendiga y, si Dios nos lo permite, ahí nos volveremos a encontrar mañana. Que Dios te bendiga.